En el tema de la reforma de la administración judicial, de la justicia en general, pues es un tema fundamental en el Perú. Por muchísimas razones tenemos una justicia lenta, atrasada, corrupta, que no solamente siembra injusticia, valga la semirredundancia, sino que pues retrasa el desarrollo económico del país, porque no puede haber pues a la larga una inversión floreciente si es que no hay seguridad jurídica, si es que no hay un verdadero Estado de Derecho concreto, ¿no es cierto? Bueno, hemos invitado a Fausto Alvarado de Perú Posible, a Omar Chejade de Gana Perú y Pablo Secada de Alianza por el Gran Cambio, es el jefe del plan de gobierno de Alianza por el Gran Cambio, para bueno, ver qué es lo que se puede hacer para cambiar, reformar la justicia en el Perú, que es un tema del que se habla ya hace décadas y no se puede avanzar hasta ahora nada. Bueno, comencemos quizás con Fausto Alvarado, que ha sido ministro de Justicia. A ver, debe tener alguna posición sobre esto. ¿Qué hacemos para cambiar, para reformar el Poder Judicial? ¿Qué habría que hacer? Bueno, mi saludo a todos. Estamos camino a eso. Durante el gobierno de Alejandro Toledo y en la época que me tocó ser ministro, nosotros impulsamos el Plan Nacional de Tratamiento, el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia, el SERIAJUS. ¿Tratamiento del agua potable iba a decir? No puede ser. Bueno, hay muchas cosas que tratar acá. Impulsamos eso, se dio ese plan, y entonces nosotros estamos inmersos en una reforma. El Código Procesal Penal fue parte de esa reforma. ¿El SERIAJUS no se implementó? ¿Qué tal si me dejas un ratito? Porque si no, no se ve el esquema completo. Bueno. Parte de la reforma de la Administración de Justicia es la reforma del proceso penal. Y eso es 40% de la reforma. Nosotros dimos ese Código Procesal Penal que hoy día todos alaban, todos ponderan. Esa implementación es parte de una reforma. Ahora entiendo que podamos decir que el modelo no ha cambiado del todo. ¿Por qué? Porque no se ha implementado todo ese plan. Esperamos que en este Toledo 2 podamos seguir impulsando el cambio de modelo de administración de justicia, porque el actual está caducado. Es decir, ya no es posible un servicio real que permite el acceso a la justicia de toda la población. Necesitamos cambiar el modelo. Ese proceso está empezando. El Código Procesal Penal es algo de ello. ¿Y cómo la ley de carrera judicial también es otro planteamiento que se hizo en este plan. ¿Cómo se haría eso desde el Ejecutivo? Porque ya está visto que el poder... fue ley. ¿Ah? El SERIAJUS fue creado por ley y convocó a todos los organismos vinculados a la Administración de Justicia, más otras instituciones de la sociedad, universidades, colegios profesionales e inclusive miembros del Acuerdo Nacional. Pero eso culminó en un plan que no se ha ejecutado, sino en una parte mínima. Bueno, te digo, el proceso penal es bastante importante en una reforma. Lo que tenemos que saber es que es una reforma política, es una reforma que requiere un consenso en el lugar en que se dan las leyes que modifican o las leyes existentes, las leyes orgánicas, las herramientas con que se administra justicia y modifica también la Constitución. Ese acuerdo político no se pudo lograr. Esperamos que en adelante sí podamos tener para lograr modificaciones sustanciales a la actual Constitución y a las leyes. Omar Chejade, ¿cuál es su planteamiento sobre este tema? Fíjese, no es cierto lo que dice el amigo Fausto, en el sentido de que el Código Procesal Penal fue elaborado en la época de Toledo, ¿no? Eso es falso. El Código Procesal Penal fue elaborado hace cerca de 20 años por una serie de juristas, de personas que participaron en la elaboración de un gran código novedoso que pusiera punto final al Código de Padecimientos Penales en vez de procedimientos del año 40, y que no entró en vigencia ni en el gobierno de Fujimori, ni tampoco en el gobierno de Toledo, probablemente por falta de decisión política o por falta de presupuesto. Pero la cosa es que no entró en vigencia, y Toledo tuvo 5 años para que el código entre en vigencia. Entró en vigencia por partes, pero no entró en vigencia, evidentemente, de manera total. Yo he presidido esa comisión revisora del Código de Procedimientos. Entonces no me diga que no pero no entró en vigencia. En segundo lugar... Pero tenía que entrar paulatinamente, pues hasta ahora, en Chile, después de 9 años... Hace 3 años empezó a entrar en vigencia recién. Después de 9 años, de manera parcial, en Chile, ¿no? Recién se ha completado en Santiago el Código de Procedimientos Penales. Solamente para terminar, Fausto, solamente para terminar. Y en segundo lugar, Toledo aumentó el sueldo a los magistrados, cosa que me parece importante, pero se olvidó de los secretarios, pero Alan García de los técnicos.
Está bien. Y se olvidó de los secretarios, del personal administrativo, y eso ha causado las iras profundas de las personas que tienen a su cargo la verdadera administración de justicia, que es el cuerpo técnico, el cuerpo administrativo, porque los secretarios, los técnicos, son los que llevan sobre sus hombros, en verdad, los expedientes, y que los que le ponen a los jueces, digamos, los proyectos de resolución. Y los secretarios, Jaime, lamentablemente están el día de hoy pasando hambre y pasando una serie de penurias por unos bajos sueldos que incluso el señor Toledo también se olvidó, y también el gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces tienen que vivir de los pagos de los litigantes. Y eso es lo lamentable, porque lamentablemente no es justificación, pero lamentablemente hay que reconocer que genera más corrupción. De acuerdo. Pablo Secara, ¿cuál sería el planteamiento general? Bueno, primero un par de reflexiones previas y después un par de recomendaciones transversales. La reflexión previa es, agarramos el índice de competitividad, agarramos el índice de gobernabilidad. El Poder Judicial peruano está entre los menos independientes de la muestra, entre 130 y tantos países está en el puesto 120 y tantos, o sea, no tiene ninguna independencia ni del poder político, ni del poder mediático, ni del poder del dinero. Gobernabilidad de menos 2.5 a 2.5, donde hay países que tienen casi 2.5, por ejemplo Dinamarca. En derechos de propiedad estamos en menos 3/4, en la región el líder en más 1,5. En corrupción es parecido, es menos 0.3, digamos, con más 1,5 el líder. Entonces la situación es pésima, y estoy refiriéndome a indicadores que tienen que ver con toda la sociedad, pero típicamente los de competitividad miden la capacidad que tiene una empresa mediana para grande de acceder a la justicia. Al otro lado del espectro, los jueces de paz, he visto por ejemplo problemas de linderación y los dos yendo a un juez de paz y terminaron perdiendo los dos la tierra contra un tercero. Entonces es una primera idea, que la situación es desastrosa, o sea que no podemos dejar de recordar que la situación es desastrosa, y este es uno de los principales funciones del Estado, un bien público. La segunda idea, dos reformas transversales. Yo he estado en el Congreso de asesor en repetidas ocasiones, ya sea como asesor del Congreso o asesor externo, y no hay ninguna voluntad de hacer una carrera judicial. Y los intentos de carrera judicial han sido bloqueados en el Congreso. No digo que la propuesta fuera la mejor, pero una reforma transversal en el Estado es que efectivamente ganen más, pero ganen más los mejores, ganen más los que hacen las cosas bien, no ganen más todos por estar ahí. Como se ha hecho en nuestro país, que se le ha subido el sueldo a todos indiscriminadamente, o el sueldo a los maestros indiscriminadamente. Tenemos que parar con eso, y en la campaña estamos escuchando más de las mismas ofertas. Y segundo tema es una reforma importante que se ha iniciado, pero que es una reforma que todavía tiene que cuajar y que va a tardar también tiempo en cuajar, la reforma de gestión por resultados o de presupuesto por resultados. En los debates a los que he asistido, por ejemplo, como miembro del Comité Consultivo del Poder Judicial o como asesor del Ministerio de Economía, lo que veo es que, de nuevo, es dame más porque me corresponde, dame más porque el Poder Judicial está mal, y esa no es la forma de hacerlo. Hay que darle más al que muestra resultados y no hay que darle al que no. Entonces creo que ese par de conceptos sería bueno rescatarlos para esta discusión y para cualquier discusión de lo que se tiene que hacer en el Estado peruano, o seguir haciendo, porque algunas de estas cosas se están haciendo. O sea que el presupuesto se otorga al Poder Judicial contra resultados, un diálogo inteligente, digamos, entre el MEF y todo el Estado. En todo el Estado el presupuesto debería ser otorgado por resultados. Pero empezando con las cosas prioritarias, que es lo que está haciendo el MEF, empezando con programas prioritarios. No estaría mal empezar con programas de justicia también. De acuerdo. Y pueden ser, como te digo, programas para empresas, o sean programas para personas. Puede ser en los dos lados con el mismo esquema. Fausto Alvarado, ¿cuál sería su una cuestión, ¿no? El Código Procesal Penal, si bien es cierto, hubo una comisión que elaboró un documento con ese nombre en 1991. En el año 2002 habían pasado 11 años y ningún gobierno, bueno, había uno solo y posteriormente el de Paniagua, había tomado el tema para llevarlo adelante. Obviamente hubo que ayornarlo a la época y se convocó a los mejores juristas de la época del 2002. Me tocó presidir esa comisión y pudimos reformular el código. Se pidieron facultades extraordinarias al Congreso y el Congreso las otorgó al Ejecutivo, y se dio en el año 2004, a mediados del año 2004, se dio el dispositivo que aprobaba ya el código a nivel de ley. Su implementación, y aquí esconde mi amigo Omar, es que demora mucho tiempo porque hay que adecuar las estructuras. El Ministerio Público cambia por completo, los juzgados de instrucción cambian por completo, la policía cambia por completo. Entonces no es justo que se venga a echar la culpa
algo que uno proyecta porque hay un fin del mandato. Algo así como la interoceánica, digamos. No. Hay un fin del mandato en el cual se termina el mandato, el gobierno vino posteriormente y es obvio que entró en vigencia, es a lo que se refiere. Por eso es como pero la dación, interoceánica. la dación del código fue dada durante el gobierno de Alejandro Toledo, que no es el tema, el mérito, porque creo que el mérito está en haber planeado una reforma integral. No se puede reformar exclusivamente el Poder Judicial si no se reforma el Ministerio Público, si no se reforma el Tribunal Constitucional, si no se reforman las herramientas con que se administran justicia, si no se, desde las universidades mismas en la formación de los operadores jurídicos. Entonces es un tema bastante complejo que había que enfrentarlo de la misma manera. Y como ha dicho Pablo Secada, el Estado tiene que actuar también con metodología, no puede actuar como un Estado empírico, como nos decía Basadre. Y aquí se hizo de esa manera. Se hizo un diagnóstico donde justamente sabíamos lo que significaba el no tener una correcta administración de justicia. Se hizo un planeamiento, se creó un nuevo modelo y la implementación es la que estamos en ese trajín. Esperamos que una correlación política pueda permitir que en el Congreso, que es donde la administración de justicia es conforme a la ley y la Constitución, y los que modifican leyes y Constitución es el Congreso. Por ejemplo, la ley de carrera pública magisterial que ha planteado Pablo Secada, que efectivamente no se ha podido aprobar, la carrera judicial. Eso también es planteamiento de Seriajus y ha tenido... ¿Por qué no se ha podido aprobar? ¿Qué pasa? Porque estos casos de modificación, de reforma, por ejemplo, el Código Procesal Penal, la carrera judicial, modifica determinadas estructuras de poder y hay fuerzas que se resisten. Yo nunca pensé que en la dación del Código Procesal Penal pudiera haber tanta oposición. No, pero eso sí se aprobó. No, sí, después de muchas quehaceres que puede ser materia de toda una novela. En lo que se refiere a los trabajadores del Poder Judicial, sí, efectivamente. Hoy día ellos se están pasando un severo problema cuando se les quiere cambiar del sistema CAS a otro sistema que los perjudica. Pero en lo que nosotros planteamos es justamente en función de los trabajadores que el presupuesto del Poder Judicial, si fuera del 4% del presupuesto general de la República, se aprobara tal y conforme lo elabora el Poder Judicial y no pasara por el Ministerio de Economía ni tampoco por el Congreso. Lo contrario del presupuesto por resultados. No, pero vamos hablando de poderes del Estado. El presupuesto sin ningún resultado. Creo que esto se refiere al Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo tiene un presupuesto que solamente se agrega al presupuesto que plantea el Poder Ejecutivo. Es que la autonomía también tiene que ver con el dinero, con lo que se presupuesta. Y finalmente te digo mi solidaridad con los trabajadores. Y entiendo que eso debe venir dentro de todo un planteamiento general de tratamiento. Me están pidiendo una pausa y regresamos con la intervención de Omar Chejae. Jaime, solamente sin entrar en polémica con Fausto, que ha sido un buen ministro de Justicia. Yo trabajé en la Procuraduría Anticorrupción cuando él fue ministro, no tengo nada contra él, al contrario, tuve una buena gestión. Decirle que en la época del presidente Toledo, la huelga del Poder Judicial fue la que más duró, 35 días, desde el 7 de agosto del 2004 hasta el 14 de agosto de ese mismo año. Tal memoria, Garacho. 35 memoria para la días. huelga. Y fue una gran huelga. Por eso digo que ahora que está hablando Toledo de duplicarle el sueldo a los maestros, también sería bueno tener en agenda para cualquier gobierno, espero que sea como Ollantumala, creo que va a ser así, no sé si duplicar, pero por lo menos subirle el sueldo, y eso es un tema de decisión política, a los trabajadores del Poder Judicial, especialmente a los secretarios y cuerpo administrativo. Eso en primer lugar. Un proyecto de ley. Eso en primer lugar. Solamente para terminar. Hay un proyecto de ley al respecto. Ojalá. En segundo lugar, nosotros somos, en el plan de gobierno de Gana Perú, respetuosos de la división de poderes, Jaime. Nosotros no vamos a hacer como sucedió, como aconteció con la dictadura de Fujimori y Montesinos, en la cual puso políticamente comisiones interventoras del Poder Judicial, como con Pesúa, como con Delepiani o como Blancanelia Colán en el Ministerio Público. Vamos a ser respetuosos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y por supuesto del Poder Judicial. Y creo que el problema del Poder Judicial, no todo, pero en gran parte, es un problema de presupuesto. Ya lo ha manifestado el anterior presidente de la Corte Suprema y el actual, San Martín Castro, en el sentido que hay un problema de presupuesto y de decisión política. No hay presupuesto ni decisión política para el Poder Judicial. Y eso creo que es un gran lastre que arrastra nuestro Poder Judicial durante muchos años y que además genera más corrupción. Y en segundo lugar, creo que el problema es valorativo. La propuesta de Gana Perú con Ollantumala
es formativo, es un tema de capacitación a nuestros jueces, a nuestros magistrados, en conductas éticas, en conductas morales. El día de hoy hemos visto a un mal funcionario público lamentablemente caer en actos de corrupción. Y este es un tema valorativo, Jaime, porque finalmente los jueces, los parlamentarios, nuestros gobernantes, es el reflejo o son producto del reflejo de la sociedad, de nosotros mismos. Y creo que hay que implantar la educación cívica en nuestros colegios, en nuestras universidades, con valores éticos y morales. Bueno, el tema del presupuesto es interesante. Yo estuve viendo cifras, ya no recuerdo exactamente el porcentaje, pero el presupuesto del Poder Judicial se ha incrementado de una manera sustancial en los últimos 4 o 5 años, se ha más que doblado, y la productividad, sin embargo, este es un estudio que hizo una persona del Banco Mundial, creo, la productividad ha disminuido. Entonces, pero lamentablemente Jaime, está mal destinado. No es un problema de presupuesto. Está mal destinado, sí es un problema de presupuesto, lo ha manifestado el presidente de la Corte. Bueno, y eso, palabra santa. San Martín. Pero no solamente San Martín, sino los diferentes presidentes de la Corte. Y creo que ese tema hay que atenderlo. Pablo. A ver, sobre el presupuesto, primero, que es un tema en el que me siento más cómodo. Sin duda, en el Perú en general no hay un problema de presupuesto. El presupuesto se ha duplicado, hay un problema de gestión. Hay serios problemas en la mayoría de instituciones públicas, y el Poder Judicial no es ajeno a esto, de procesos, de sistemas y de recursos humanos. Los procesos son arcaicos. Entonces, yo la verdad es que tengo serias dudas de que meter más dinero en una máquina que es un desastre sea una buena idea. En cuanto a la independencia para fijar el presupuesto, la experiencia peruana es bien clara. El presupuesto determinado por el Congreso es un desastre. Cada mesa directiva hace lo que quiere, vota a todos los trabajadores, o buena parte de los trabajadores administrativos, y pone a otros. El proyecto del Banco Mundial para el control del presupuesto se cayó porque no lo quisieron apoyar. Los proyectos de nombramiento de gente para que haga planeamiento se caen siempre porque la gente termina su proceso de planeamiento y lo ignoran. Entonces, eso es un ejemplo de lo que no hay que hacer, creo. En algunos ejemplos concretos y una reflexión de un tema en el que he estado metido por años ya, algunas propuestas concretas, algunas coincidentes, ¿no? La Academia de la Magistratura se reconoce con el Consejo como de lo más débil del sistema. Hay que fortalecerla para que se acabe pues este tema de la provisionalidad de los jueces. Sanción efectiva para maniobras dilatorias de algunos malos abogados, regreso ahí, que se elijan a los jueces de paz. Hay un mandato constitucional, y los jueces de paz no letrados, y no ha pasado tal cosa. La Corte Suprema está con una carga procesal altísima, habría que racionalizarla. Quieres una Corte Suprema poderosa para los casos relevantes y para sentar jurisprudencia, no para estar revisando cositas. Quieres que los ciudadanos tengan acceso a sus expedientes, como se va a hacer con procesal, pero hay que hacer más que eso. Veo lo de maniobras dilatorias. Esto es increíble. Típicamente tú no le ganas un juicio al Estado. Lo que está pasando con las azucareras de la región Lambayeque es lo opuesto. Tú no puedes tocar a 2 señores que se han metido a estas azucareras, que compran jueces como quieren, jueces, por ejemplo, que acaban de impedir que directores del Estado vayan a un directorio convocado por el Estado. Han terminado una comisaría, directores del Estado con seguridad del Estado. Es increíble. Entonces, este es un ejemplo concreto, y la verdad es que a mí me cuesta entender cómo gente que habla de ética y de valores, son los mismos grupos políticos que están dándole protección a estos grupos de industriales, azucareros, de comercializadores en realidad, que están haciendo lo que quieren en la industria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Valores morales con las mismas funcionarios públicos actuales protegiendo a estos delincuentes. De acuerdo. Ya 30 segundos porque no se ha ganado el tiempo. Casualmente, el tema es que el modelo está agotado. Por ejemplo, el rol de la Corte Suprema, que es la piedra angular de una reforma, en donde el planteamiento es que vayamos a una sala única, o en todo caso, pues 2 salas, y que solamente conozcan de casos muy importantes. La Corte Suprema está resolviendo cerca de 30.000 causas al año. Si lo dividimos en la cantidad de vocales y en la cantidad de días, vemos que efectivamente probablemente no esté resolviendo nada. Ellos saben por qué no lo hacen. No, es que eso corresponde a una ley orgánica y a la modificación constitucional. Y por eso es que hay que tener la voluntad política, que sí la demostramos nosotros, para hacer un plan serio, pactado por ley, por todos los organismos, de manera integral y de manera simultánea. Si no, no es posible cambiar todo lo que el señor Secada dice. Vamos a arreglar el problema de las medidas cautelares por un lado, por otro lado otro parche. No,
No, señores, acá es un nuevo modelo de administración de justicia. Y solamente para terminar, Jaime, lo que dice Pablo es cierto, hay que acabar con la lacra de la provisionalidad de los jueces. Eso evidentemente pues trae mucho más corrupción y por supuesto que fue herencia pues del fujimontesinismo, ¿no? Y en segundo lugar, cuando se habla de valores éticos y morales... Han pasado 10 años, ¿no? Se está, lamentablemente, pues, que han hecho los gobiernos después, lamentablemente. Y cuando se habla de valores éticos y morales, estamos hablando de valores éticos y morales en los colegios, con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Creo que a eso hay que apuntar. Obviamente los resultados no van a ser mañana ni pasado, será mediano y a largo plazo, pero hay que comenzar. Pablo. Estuve un buen rato con jueces en Cusco hace unos meses en un evento y ellos resienten muchos resienten que se diga pues que el Poder Judicial es corrupto, que el Poder Judicial es así, que el Poder Judicial es así. Y como decía el doctor Alvarado, el tema es más o menos claro y es lo mismo de nuevo en un montón de ámbitos de la vida pública nacional. Hay grupos de interés que tienen acceso a medios, que tienen acceso en estos casos al Poder Judicial, que hacen lo que quieren. Puse un ejemplo en las azucareras de Lambayeque, y romper esto es muy difícil. Y yo estoy de acuerdo con que la reforma tiene que ser integral, estoy de acuerdo con que requiere ese apoyo político, pero después requiere gente que esté dispuesta a jugársela 1 año y medio, 2 años, como ir a la guerra. No, o sea, enfrentar solamente este tema de las azucareras es como ir a la guerra. O sea, literalmente han muerto 20 personas en los últimos años en el tema. Entonces, estos son ejemplos de la magnitud de la podredumbre y de que además de un apoyo político y de que además de tener claras algunas leyes, que algunas están delineadas desde Seriajus, un equipo pequeño se tiene que comprar el pleito y entrar a pelear esta entrar al Poder Judicial. No, desde el Estado me refiero. Claro. Pero confiar en que el Congreso peruano, con los partidos políticos que existen, entre comillas partidos políticos, va a parir una reforma y va a apoyar una reforma política de esta magnitud, eso no me parece sensato. Es una cosa mucho más compleja. Que involucra medios. El Poder Judicial, ¿no? No, intervención del Poder Judicial. Hay una cosita, de todas maneras, el número 16, y el 6 de Gana Perú. Bueno, tú sabes de esta propaganda mejor que ninguna. Muy bien, el 6 que gana Perú y el 16 de Perú. Ya están en dupla, No, bueno, tenemos las cosas claras sobre el tema. Sabemos qué vamos a hacer el 28 no sé, de eso julio, lo juzgará cuando tomemos el poder, cuando el pueblo nos dé su aval. Bien, muchísimas gracias, Jaime, muchas gracias por su participación en la hora N. Entonces, a nuestros amigos Fausto Alvarado, Pablo Secada y Omar Chejade. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Gustavo Rodríguez y Alfonso Salcedo, que son expertos en comunicación, en publicidad, para analizar las campañas mediáticas de los candidatos.